Hola y bienvenidos a Temas en Tulsa, un programa patrocinado por Tulsa Community College para la comunidad hispana aquí en Tulsa y en el estado de Oklahoma. En esta edición le tengo una invitada muy especial desde Canadá, la presidenta de la Asociación Internacional de Intérpretes Médicos, Lola Bendaña. Mucho gusto, Lola, y qué gusto tenerte aquí. El gusto es mío. Muchísimas gracias, Tina, por haberme invitado a representar a AMIA en este programa. Gracias, gracias. Sabemos que esta asociación internacional promueve al intérprete médico, pero yo sé que tú estás yendo a varios lugares en los Estados Unidos para educarnos a nosotros de qué es interpretación y qué es traducción. Exactamente. Y estamos educando al público en general, pero uno de los puntos con el que comenzamos en la educación es en hacer saber la diferencia, por ejemplo, entre traducción e interpretación. La AMIA ha publicado guías especiales con pautas en la diferenciación entre las dos. Traducción te diría que básicamente es el escrito, o sea, es el traspaso de un tema de un idioma al otro por escrito, mientras la interpretación es oral o verbal. Y uno de los puntos esenciales que siempre me gusta mencionar es que la capacitación y la formación necesaria es muy diferente para un traductor que para un intérprete, y no son necesariamente esas habilidades intercambiables entre el uno y el otro. Por supuesto, hay algunos profesionales que pueden realizar las dos tareas siempre y cuando tengan la formación adecuada. Exactamente. Yo sé que tú estás promoviendo en varios lugares la Asociación Internacional. ¿Por qué crees que nosotros debemos unirnos y ser miembros a esta asociación? Bueno, AMIA es la asociación más grande y más antigua en el mundo para intérpretes médicos. Sí. Fue fundada en 1986. Tenemos más de 2.000 miembros representando 70 idiomas, y en los últimos años hemos expandido las actividades no solo a nivel nacional, pero internacional. Tenemos representación en más de 10 países que abarcan todos los diferentes continentes. Entonces es importantísimo para un intérprete porque la organización promueve la profesionalización de la interpretación médica. Además, hay beneficios concretos para el intérprete. Por ejemplo, tenemos un directorio de intérpretes en el sitio de AMIA, el cual las personas que quieren contratar intérpretes pueden hacer búsquedas por idioma, por ejemplo, sí, incluso búsquedas geográficas. Si yo necesito un intérprete hispano en Tulsa, tu nombre aparecerá en el directorio. Qué bueno. Además, los intérpretes reciben notificaciones de empleo, por ejemplo, de compañías que necesitan. Claro, eso sería un gran beneficio, no solamente para los intérpretes, sino a los proveedores de salud, a los empleadores que estén buscando intérpretes con credenciales, ¿verdad? Exactamente. Y la membresía no se limita solamente a los intérpretes, a pesar de que la base de la organización es a base de intérprete. También la membresía está abierta a Interpreting Service Providers o proveedores de servicios de interpretación que, como has mencionado, requieren los servicios del intérprete. Y así hay muchos otros beneficios. Tenemos un boletín informativo que se publica mensualmente con noticias nacionales e internacionales. Hay listas en las que ellos pueden compartir ideas, incluso dentro de las divisiones de su idioma. Por ejemplo, hay una división de español, una división de portugués. También tenemos una serie de comités en los que los miembros pueden participar. Sí. Y esto es, tenemos webinars que son muy educativos y en los cuales ellos pueden obtener CEUs o por créditos de educación. Por supuesto. Hablaste de profesionalización. ¿Qué es lo que significa para una persona que tal vez no haya tomado los cursos necesarios de entrenamiento para ser intérprete? Sí, bueno, la organización trabaja con todos los aspectos de la profesionalización, y si puedo ir un poco a mencionar cuáles son estos aspectos que no solo se relacionan a la interpretación, sino que es la manera que se han desarrollado muchas de las profesiones, la profesión de los trabajadores sociales, los profesores, y indican, por ejemplo, una capacitación estandarizada, certificación.
la pertenencia a una asociación profesional en donde se va a establecer un código de ética, por ejemplo, y la educación profesional, el desarrollo profesional. Entonces, esos 4 puntos son esenciales para la profesionalización del intérprete médico. La organización básicamente ha trabajado con esos 4 puntos para ayudarle a ese intérprete que me estás mencionando qué pueden hacer para proveerles un directorio, por ejemplo, de organizaciones que capacitan al intérprete. Para proveer la certificación, por ejemplo. IMIA es la organización que fundó el National Board for Certification of Medical Interpreters, que es la organización que certifica Medical Interpreters a nivel nacional. Claro, claro. Pues hablaste de certificación y ese es un punto bastante delicado porque algunas personas todavía no comprenden qué es tener un certificado y qué es obtener una certificación. Hay 2 diferencias, hay una gran diferencia, tremenda, ¿verdad? Sí. Es una gran diferencia porque un certificado se puede obtener justamente al terminar un módulo de capacitación. Cierto. Entonces pueden tomar 40 horas de una formación en particular y tener un certificado, pero eso no hace que el intérprete sea certificado, Certified Interpreter. Para la certificación se requiere mucho más que esto. Y como te digo, una certificación estandarizada es uno de los requisitos esenciales para la profesionalización. Exactamente. Pero lo importante es que nuestros televidentes sepan de que tomando unas clases y conseguir un certificado es por lo menos un buen comienzo. Hay muchos cursos donde se les capacita con 40 horas, 3 horas de crédito tal vez en la universidad, pero 40 horas, donde el profesor y el estudiante tienen las 40 horas de contacto. Tienen que, ese centro de capacitación tiene que darles clases como los estándares, los códigos de ética profesional, necesitan las partes de cultura, esas categorías, no solamente la interpretación. Ellos tienen que saber un poquito más de eso, ¿verdad? Sí. Sí, y como has mencionado, es el punto de comienzo para la certificación. Aquel intérprete que se quiera certificar necesita demostrar que ha obtenido esa capacitación mínima de 40 a 60 horas, pero además tiene que demostrar tener cierto nivel de experiencia y necesita tomar un examen oral, un examen escrito, que es estandarizado a nivel nacional. Entonces esto es algo más allá de una simple capacitación. Cierto. Por supuesto, la capacitación es esencial. Por supuesto, claro. ¿Y tú sabes como cuántos habrá ahora mismo? ¿Cuántas personas ya tengan el certificado, la certificación? La certificación, no tengo el número exacto, pero creo que es alrededor de 300 intérpretes médicos que se han certificado. Ok, muy bien, muy bien. Por supuesto, es algo que todo el tiempo está cambiando el número porque se registran a la certificación constantemente. Por supuesto. Sí. Yo sé que tú mencionaste que IMIA fundó a la Junta Directiva de Certificación, National Board, conocida como National Board, pero había otra compañía también, yo creo, otra organización. Language Line Services fue también uno de los asociados en este programa de crear la certificación. Sí, yo sé que ellos están apoyando bastante a IMIA y también al National Board. Sí, o sea, los 2 fundadores del National Board fueron Language Line Services y IMIA. Muy bien, muy bien. Entonces, hablemos un poquito más de lo que estás promoviendo ahora mismo por toda la nación. Sí, bueno, básicamente es el mensaje de la organización de IMIA. Queremos hacerles saber la importancia de participar, de hacerse miembros de la organización, estamos desarrollando una cantidad de eventos, terminology bootcamps, que todos son para beneficio del intérprete y para la profesionalización del intérprete médico. Precisamente ahora estamos trabajando en la celebración del 25 aniversario de la organización. Nuestra conferencia será el 30 de septiembre al 2 de octubre. Tenemos un programa fabuloso, el que me parece que todo intérprete médico debería de asistir, y básicamente es llevar el mensaje de que un intérprete necesita tener un mínimo de calificaciones para ser un profesional. Sí, sí. Estas conferencias, y especialmente la de 25 años, se va a llevar a cabo en Boston, ¿verdad? Sí.
Sí, y generalmente el intérprete pues regresa a casa pues muy animado a continuar trabajando, a continuar educándose y a continuar promoviendo el mensaje de interpretación para sus jefes que tal vez no sepan de qué es interpretación o traducción y para sus colegas, ¿verdad? Exactamente, la conferencia tiene más de 50 seminarios en el término de 3 días. Es muy, muy interesante, calidad de seminarios en los cuales yo creo que es la mejor posibilidad durante el año para un intérprete médico de aprender, ver cuáles son las nuevas promociones o nuevos temas que se están discutiendo en el sector. Sí que es definitivamente, yo diría, el evento que un intérprete médico no puede faltar. ¿Te resalta algún taller ahora mismo que te acuerdes que bueno, vamos a tener precisamente como una invitada especial a la presidenta de la Federación Internacional de Traductores, que viene de Europa. Y este es un muy buen reconocimiento a la organización, porque es la primera vez que la tenemos. Claro. Y también la Federación Internacional de Traductores en el pasado se dedicaba un poco más a la traducción. Ahora hemos visto que muchos se están interesando en la interpretación comunitaria, tanto en la FIT como, por ejemplo, en los estándares internacionales de interpretación, que ahora se está hablando de interpretación comunitaria e interpretación médica. Bueno, yo pienso que debemos hablar de esto en el segundo segmento, ¿sí? Entonces, ahorita regresamos un poquito más con temas en Tulsa. ¿Alguna vez has tenido problemas de comunicación en el hospital? En los Estados Unidos existen leyes que le dan el derecho a servicios de un intérprete médico sin costo alguno. Es importante que usted entienda todo lo que su médico le diga y aún más importante que su médico le entienda bien para poder diagnosticarlo correctamente. Los intérpretes médicos son profesionales de salud que están disponibles para servirle en cualquier momento, ya sea por teléfono o en persona. No utilice a familiares ni ponga su salud en riesgo. Pida un intérprete médico profesional. Es su derecho. Este mensaje fue traído por la Asociación Internacional de Intérpretes Médicos. Estamos de regreso en nuestro segundo segmento de Temas en Tulsa en nuestra conversación con Lola Bendaña. Pues nos quedamos hablando de los estándares internacionales. Sí, bueno, algo que te mencionaba es que hemos visto un interés a nivel internacional en la interpretación que no existía hace 10 años o incluso hace 5 años. En el año 2006, en una reunión que hizo la ISO, International Standardization Organization, por primera vez salió a luz la importancia de crear estándares internacionales para la interpretación. Y año a año, según se ha ido desarrollando, se ha creado un comité especial dentro de lo que se llama el TC37, que es un comité técnico del ISO dedicado a desarrollar estándares que se aplicarán a todos los países. Oh, ¿verdad? Entonces, uno de los grupos de trabajo está dedicado especialmente a desarrollar estándares para interpretación comunitaria. Y dentro de esta interpretación comunitaria, por supuesto, se habla de los temas de interpretación médica. Así que creo que es un gran avance porque es la primera vez que vemos este tema a nivel internacional. Por supuesto. Entonces, esto va a regir pronto. ¿Y cuál es la diferencia de interpretación comunitaria para nuestros televidentes? Porque necesitamos explicar eso. Sí, la interpretación comunitaria abarca no solamente la interpretación médica, sino que también la interpretación legal, abarca temas sociales, violencia doméstica, educación, básicamente toda interpretación que se lleve a cabo a nivel de la comunidad. En Europa se llama interpretación institucional. Oh, ¿verdad? Entonces, pero a nivel internacional se conoce más como interpretación comunitaria.
Sí, sí, sí. Entonces eso ya existe en Europa. Pues aquí ya existe también, pero nadie nos rige, todavía no hemos tenido una formación, porque muchos estudiantes, muchas personas que yo conozco, hasta yo, hemos estado interpretando en la comunidad para los padres de familia. Esto sería algo nuevo para... Existe, de hecho, la interpretación comunitaria se ha dado por muchos, muchos años, pero es hasta ahora que las estamos comenzando a estandarizar. En Canadá, por ejemplo, cuando nosotros desarrollamos los estándares canadienses, los desarrollamos para la interpretación comunitaria en vez de desarrollarla para un tema en particular, digamos, para legal o para médico. Ok, muy bien, muy bien. Sí. Entonces, hablemos de las competencias necesarias para un intérprete. Sí, para el intérprete te podría decir que son las tres principales. Por supuesto, la más básica es la competencia lingüística. Un intérprete tiene que tener maestría de los dos idiomas. Y cuando te digo maestría, no es solamente ser bilingüe. No es solamente yo sé hablar inglés y español, es conocer el idioma y conocerlo a diferentes niveles de registro. Cierto. Además de conocer el idioma, es importantísimo que el intérprete esté totalmente al tanto de la terminología en la que trabaja, del campo en el que trabaja. Por ejemplo, si un intérprete es un intérprete médico, debe de conocer terminología médica. Igual sucede si es un intérprete legal. Lo que es un reto para aquellos que trabajan en la interpretación comunitaria y trabajan en diferentes sectores, tienen que estar totalmente al tanto de esto. Esa es una de las competencias, la competencia lingüística. La otra es la competencia de interpretación. Hay estudios que demuestran que hay un proceso cognitivo para el intérprete, que no es muy conocido por el público, no se entiende que en realidad es muy difícil interpretar, porque no solamente es captar el mensaje, procesarlo y verbalizar el tema sin perder información en el trayecto. Claro. Entonces, y la última competencia es la competencia de investigación o técnica. Como mencionábamos al principio, la necesidad de tener esa competencia en terminología, por ejemplo, el intérprete necesita saber investigar y investigar rápidamente para poder obtener todos los recursos que le van a permitir realizar una interpretación de calidad. Y por último, el desarrollo profesional, por supuesto, es básico, que aprendan a mantenerse al tanto con el sector, de participar en los diferentes eventos. Por supuesto, y la actualización es muy importante para ellos y para también los proveedores de salud, porque ellos necesitan saber qué es lo que está haciendo el intérprete allá en el hospital, en sus centros de trabajo. Claro. Pero hay un peligro tremendo de trabajar con gente no capacitada. Sí. Tú y yo lo sabemos, lo hemos visto, hay muchas anécdotas, hay muchas historias que hemos escuchado. Sí. Bueno, yo diría el peligro principal es el riesgo al que ponemos al paciente. Si estamos hablando de interpretación médica, y por supuesto esto se aplica en todos los otros niveles de interpretación, pero en la interpretación médica estamos hablando de un problema humano y de derechos humanos al no proveerle al paciente calidad de interpretación. Por supuesto hay otros riesgos a nivel económico, en donde hospitales o instituciones de salud tienen que invertir una cantidad enorme de dinero para, por ejemplo, realizar exámenes que no son siquiera necesarios. Les hubiera salido más económico pagar a un intérprete profesional que realizar una serie de exámenes médicos. Diagnósticos erróneos, que se han visto, como mencionás, muchísimos casos de diagnósticos erróneos. Por ejemplo, el tratamiento del paciente e incluso la participación del paciente en programas de salud. Hay investigación y estudios que demuestran que las personas que no tienen acceso al médico o al terapeuta no participan de igual manera que aquellos que pueden comunicarse apropiadamente. Claro, entonces esto tiene, por supuesto, un impacto en la salud de estas personas. Cierto, cierto. Hablemos de la palabra intoxicado. Sí. Bueno, es uno de tantos casos en que esta palabra fue mal utilizada, mal traducida. La persona ha llamado a decir I am intoxicated, y por supuesto los que sabemos español sabemos que no es una traducción que la podemos tomar literalmente. En este caso la persona ha fallecido y ha habido
una batalla legal que terminó en, creo que eran $70 millones, sí, algo ¿verdad? así. Algo por ahí de los $70 millones, Cierto. pero no es los $70 millones, sino la pérdida de una vida por la interpretación errónea de una palabra. Cierto. Y eso lo vemos con una palabra. También tenemos el caso que incluso se escribió un libro de la niña Mom en California, Leah. La niña murió y los padres no sabían cómo tratar a la niña, qué hacer con los medicamentos que los médicos le recomendaban. No supieron qué hacer en todo el proceso, no solo la frustración y saber toda la lucha de la familia por salvar a la niña y simple y sencillamente por la falta de un intérprete. Exactamente, cierto. Entonces, ¿tú crees que haya alguna ley aquí en los Estados Unidos relacionada a los intérpretes o en Canadá ahora mismo? Sí, hay leyes en realidad, tanto en Canadá, está en Estados Unidos. En Estados Unidos la que es más conocida es la del Acta de los Derechos Civiles de 1964, el título 6. Este título 6 establece que todas aquellas agencias que reciben fondos del gobierno federal tienen la obligación de proveer servicios de interpretación a los pacientes cuando estos lo requieran. Si en el caso, estamos hablando del caso de salud. Sí, ¿y estás hablando de los pacientes que sean indocumentados? No, documentados, documentados. Entonces, esta ley está supuesta a proteger al público en general. El problema es que en realidad los hospitales a nivel estatal no tienen los fondos para cubrir, porque es una cantidad. Entiendo que los últimos datos que he leído es que alrededor de 25 millones de personas en Estados Unidos declaran que pueden hablar inglés less than very good, o sea, menos que bien, que no pueden desenvolverse en una situación médica, porque no es lo mismo poder trabajar el día a día que si necesitan ir a ver a un cardiólogo, por ejemplo. Entonces, hay una diferencia en eso. Cuando tienes 25 millones de personas que no pueden comunicarse apropiadamente con un médico, entonces sí es un reto definitivamente. Es por eso la necesidad de que nosotros tenemos una gran necesidad de educar a las personas que quieran ser intérpretes, que ya tal vez tengan las habilidades, pero que quieran un empujoncito más para poder ser intérpretes o ser traductores. Sí, y si volvemos al papel que tiene IMIA en la situación, IMIA hace mucha abogacía y educación. Ahorita uno de los trabajos que se están haciendo es para ver si se obtiene reembolso para los servicios médicos. Y esto es algo muy, muy importante. Háblanos de eso un ratito, por favor, porque es importante, eso es algo nuevo para nosotros. Sí, bueno, básicamente las instituciones médicas, por ejemplo, en Massachusetts, fue el primer estado en el 2001 que pasó una ley obligando a los hospitales a proveer servicios de interpretación. Pero, sin embargo, los hospitales no tienen los fondos y tienen que tomarlos de una u otra cuenta. Entonces, parte de la lucha es obtener reembolso del gobierno federal y estatal para los hospitales, para los centros de salud, directamente para servicios de interpretación. O sea, no solamente que se diga tienen el derecho, pero que se demuestre financieramente que el dinero está ahí para servir a los pacientes que necesiten el servicio de interpretación. ¿Y crees que IMIA lo logrará? Sí. Eso me gusta, claro. Por supuesto, se ha logrado muchísimo a través de los 25 años que IMIA ha venido trabajando. Poco a poco se van haciendo cambios y se va educando. Se logró la certificación, que hace 5, 6, 7 años mucha gente decía eso será imposible, y la tenemos. Y tenemos intérpretes certificados. Y se ha logrado capacitación. Ahorita también estamos trabajando en acreditar a las organizaciones que capacitan a los intérpretes. Entonces, por el momento solo tenemos un directorio. Actually, el Tulsa Community College está listado, es una de las organizaciones que está listada en nuestra página. Gracias, muchas gracias. Pero básicamente lo que queremos es acreditar a estas organizaciones. Estar seguro de que proveen la capacitación que se seguir todas las reglas que los estudiantes deben saber. Exactamente. Capacitación en competencias culturales, saber la legislación de HIPAA y saber lo de la comisión adjunta, saber interpretar y todo eso. Así que nosotros estamos tratando, pero muchas gracias por abogar por los
intérpretes y por la profesión, porque sin ustedes seríamos una simple vocación y no profesión. Claro así que sí. Muchas gracias. Gracias. Se nos va el tiempo, así que tenemos que... Gracias a vos, Tina, por habernos invitado. Pues muchas gracias, nos estamos viendo prontito. Claro que sí. Y ahí los dejo una vez más, nos vemos pronto.